Organicé una fiesta sorpresa para mi marido, pero la sorpresa fue mía cuando su amante embarazada entró por la puerta delante de todos. Empecé a organizar la fiesta 6 semanas antes. No porque Sergio me lo hubiera pedido, sino porque así soy yo. Cuando decido hacer algo, lo hago con tiempo, con orden, con esa manera que tengo de necesitar que los detalles estén donde tienen que estar antes de que llegue el momento. Mi madre siempre dice que me parezco a mi abuela en eso, que era capaz de planificar una cena para 20 personas, con la misma tranquilidad con que otra gente hace la lista de la compra. No sé si es un elogio o una descripción, pero es lo que hay. El salón lo reservé un martes por la mañana, después de visitar 3 sitios distintos. El segundo ya me había gustado bastante, pero el tercero tenía una terraza interior, con luces colgantes, que cuando las encendieron en la visita, me pareció exactamente el tipo de espacio donde uno quiere celebrar algo que importa de verdad. Lo reservé para el sábado siguiente al cumpleaños de Sergio, que caía en jueves, y pagué la señal en efectivo para que no apareciera en ningún movimiento bancario que él pudiera ver por casualidad. La lista de invitados la construí con cuidado. No de esas listas que crecen solas hasta que uno se da cuenta de que ha invitado a gente que apenas conoce, porque no supo decir que no. La gente que Sergio quería tener cerca en un día así. Su hermano Marcos con su mujer, 3 amigos del trabajo con quienes salía cuando yo no estaba, el grupo de la universidad con quien seguía quedando un par de veces al año, Sir y la familia más cercana de los dos. 32 personas en total. Las suficientes para que la fiesta tuviera vida propia sin volverse algo que hay que gestionar. Las invitaciones las mandé por mensaje privado, una a una, con la misma indicación para todos. Que no dijeran nada, que llegaran antes de las 9, que aparcaran en la calle de detrás para que Sergio no reconociera los coches al llegar. La respuesta de casi todo el mundo fue inmediata. A la gente le gustan las sorpresas cuando no tienen que organizarlas ellos. La comida la pensé durante días. Sergio tiene gustos concretos, y no es de los que fingen que todo está bien cuando algo no lo está, que es una cualidad que en otro contexto aprecio. Le gustan las croquetas de jamón, el pulpo a la gallega cuando está bien hecho, no las patatas bravas con la salsa en el punto exacto de picante, que no todo el mundo acierta a la primera. Le gusta el vino tinto, pero solo si es bueno, que es su forma elegante de decir que el precio importa. Llamé al salón para coordinar el menú, y estuve 20 minutos al teléfono con la encargada hasta que quedó como tenía que quedar. La decoración la hice yo misma, que era parte del punto. No porque no pudiera delegarlo, sino porque quería que cada cosa que hubiera en ese salón la hubiera elegido yo con alguna razón. Las fotos las imprimí en un laboratorio del centro, las mismas que tenemos en casa, y algunas que recuperé del teléfono y de carpetas viejas del ordenador. La de la primera vez que fuimos a la playa juntos, y la de la boda de su hermano, donde los dos salimos con esa cara de quien ha bebido un poco más de la cuenta y está muy contento con eso. La de un viaje a Oporto de hace 3 años, en que llovió todos los días y nos dio igual. Las puse en un hilo de luces que colgaba a lo largo de una pared del salón. Y cuando fui el viernes a terminar de montar todo y las encendí, me quedé un momento mirándolas, y pensé que éramos una pareja que había construido cosas juntos, cosas reales, de las que pesan. Lo que Natalia no sabía mientras colgaba esas fotos en ese hilo de luces era lo que llevaba 2 años ocurriendo a su espalda. Sergio había conocido a Celia en una convención del sector en Madrid, 17 meses antes de la fiesta, en uno de esos contextos donde la distancia de casa hace que la gente tome decisiones que en su propio barrio no tomaría. Lo que empezó como una noche, terminó siendo algo que se prolongó, con esa inercia que tienen las cosas que uno no corta a tiempo, hasta convertirse en una relación paralela que Sergio gestionaba con la misma organización con que gestionaba otras partes de su vida, con compartimentos, con explicaciones preparadas, con la convicción de que mientras las cosas no se tocaran entre sí, todo seguiría funcionando. Celia tenía 30 años, vivía en Barcelona, y había creído durante casi 2 años que la situación tenía futuro. No porque Sergio le hubiera prometido nada concreto, sino porque hay personas que son muy buenas en mantener viva la ambigüedad el tiempo suficiente para que la otra parte llene los silencios con lo que quiere escuchar. Sergio era bueno en eso. Cuando Celia le dijo que estaba embarazada, la ambigüedad desapareció. Si Sergio respondió con una claridad que ella no le había visto antes. Que si decía algo a alguien, negaría la paternidad. Que no había prueba de nada que él no pudiera contradecir. Que si ella decidía seguir adelante con el embarazo, lo haría sola y sin ningún tipo de apoyo de su parte. Y que si se le ocurría contactar a su mujer o a alguien de su entorno,
las cosas se pondrían mucho más complicadas de lo que ya estaban. Lo dijo por mensaje, que era un error que en ese momento él no identificó como tal y que después resultaría ser la pieza central de todo lo que vino después. Celia guardó esos mensajes. Y se quedó sola con la gravidez, con las amenazas y con la pregunta de qué hacer a continuación, que no tenía ninguna respuesta fácil porque ninguna de las opciones disponibles era cómoda. Podía callarse y seguir adelante sola, que era lo que Sergio contaba que haría. Podía buscar ayuda legal, que era el camino largo y sin garantías de nada. O podía hacer algo que Sergio no había calculado en ninguno de sus escenarios, porque no le había parecido una posibilidad real. Fue un jueves por la noche, cuando Celia vio la historia en el perfil de una amiga en común. Una foto de Natalia en el salón que había reservado, con las luces encendidas y las mesas puestas, con un texto que decía que el sábado iba a ser una noche especial y que no podía decir más. La amiga en común no sabía que Celia existía. Nadie en ese entorno lo sabía. Celia miró la foto un buen rato. Luego miró la fecha. Sábado. 2 días. Pensó en los mensajes guardados en el teléfono. Pensó en los meses de ambigüedad y en la claridad repentina de Sergio cuando ya no le convenía la ambigüedad. Sion pensó en lo que significaba seguir callada y en lo que significaba no hacerlo. Pensó en la mujer de esa foto que había pasado semanas organizando una fiesta para un hombre que llevaba casi 2 años mintiéndole y que merecía saber la verdad, aunque la verdad fuera lo más difícil que le iban a decir en mucho tiempo. Y tomó la decisión que Sergio nunca había incluido en ninguno de sus cálculos. Iba a ir. No para destruir nada por el placer de destruirlo. No con rabia, aunque rabia tenía de sobra, sino porque estaba embarazada y sola y amenazada, y porque había un punto en que seguir callada dejaba de ser una opción que una persona puede sostener sin perder algo de sí misma, que no se recupera fácil. El sábado por la tarde, Natalia llegó al salón 2 horas antes que los invitados para supervisar los últimos detalles. Las croquetas estaban bien. El vino estaba en temperatura. Las fotos en el hilo de luces brillaban exactamente como tenían que brillar. Los invitados fueron llegando entre las 8:30 y las 9 menos cuarto, con esa energía particular de la gente que comparte un secreto colectivo y está disfrutando de tenerlo. A las 9:10 el teléfono de Natalia vibró. Era Sergio diciéndole que ya estaba aparcando. Natalia apagó las luces del salón y avisó a los invitados con un gesto. Silencio. Oscuridad. 32 personas conteniendo la respiración. La puerta se abrió. Las luces se encendieron. ¡Sorpresa! Sergio se quedó parado en el umbral con esa expresión de golpe de realidad que tienen las sorpresas bien ejecutadas, la boca abierta y los ojos recorriendo el salón y la cara transformándose despacio en una sonrisa genuina. Buscó a Natalia entre la gente. No la encontró. Cruzó el salón hasta ella y le dio un abrazo largo. No me lo esperaba para nada, le dijo al oído. Ya sé, dijo ella. Y era verdad, solo que lo que ninguno de los dos en ese abrazo sabía todavía era que la noche tenía preparada otra sorpresa. Una que Natalia tampoco se esperaba. Una que venía de camino por la misma calle, con una bolsa pequeña colgada del hombro y el teléfono en la mano, y los mensajes guardados y la decisión ya tomada de no callarse más. La fiesta estaba perfecta. Sergio sonreía en el centro del salón, rodeado de la gente que Natalia había reunido para él con semanas de cuidado y de cariño. Las luces de la terraza interior brillaban sobre las fotos de los dos colgadas en el hilo de luces junto a la pared. Al otro lado de la ciudad, Celia cogía la bolsa y salía de casa. Celia llegó al salón a las 10:15. La fiesta llevaba una hora larga funcionando y tenía ya esa temperatura particular de las reuniones que han encontrado su ritmo. La música a un volumen que permite conversar, los grupos formados con naturalidad, las bandejas de croquetas circulando con menos frecuencia que al principio, porque la gente ya había comido y estaba en esa fase en que lo que importa es la conversación y la copa en la mano. Sergio estaba en el centro del salón con su hermano Marcos y 2 amigos del trabajo, con esa postura relajada de quien lleva una hora recibiendo atención y se ha acomodado bien a ella. Nadie vio entrar a Celia excepto las personas que estaban cerca de la puerta, que la miraron un segundo, con la curiosidad automática de quien ve llegar a alguien que no ubica, y luego volvieron a sus conversaciones. Celia se paró un momento en el umbral y buscó a Natalia con la mirada. No le costó encontrarla. Natalia estaba junto a la barra, hablando con una de las amigas, con ese vestido azul marino,
que había elegido esa tarde pensando que era una noche especial, y tenía esa expresión de anfitriona satisfecha de quien ha organizado algo bien y lo sabe. Celia cruzó el salón. Natalia la vio acercarse con esa vaga atención de quien ve a alguien que no reconoce y espera a que el contexto lo explique. Era una mujer de unos 30 años, morena, con una tripa que no dejaba lugar a dudas sobre el estado en que estaba, y llevaba una bolsa pequeña colgada del hombro y una expresión en la cara que no era la de alguien que viene a una fiesta. Natalia, dijo cuando llegó a su altura. No era una pregunta. Sí, dijo Natalia. Me llamo Celia. Hizo una pausa de un segundo, el tiempo justo. Llevo casi 2 años con tu marido. Estoy embarazada de él. El salón siguió funcionando a su alrededor. La música seguía. Las conversaciones seguían. Las bandejas seguían circulando. Todo exactamente igual que 3 segundos antes, porque las 3 personas que habían escuchado eso todavía no habían terminado de procesarlo, y el resto del salón no sabía que acababa de ocurrir algo. Natalia miró a Celia. Miró la tripa. Volvió a mirar la cara de Celia, que sostenía la mirada con esa calma tensa de quien ha tomado una decisión difícil y ha llegado hasta el final de ella, y ahora está en el punto en que ya no hay vuelta atrás, y lo único que queda es seguir adelante. Tengo los mensajes, dijo Celia, y sacó el teléfono. Los mensajes eran de Sergio. Natalia los reconoció por el número antes de leer nada. Los leyó despacio, uno a uno, con esa concentración de quien necesita asegurarse de que está entendiendo bien lo que tiene delante antes de hacer nada con ello. Que negaría la paternidad. Que no había prueba de nada que él no pudiera contradecir. Que si se le ocurría contactar a su mujer, las cosas se pondrían mucho más complicadas. Escritos con la misma tranquilidad con que Sergio decía cualquier otra cosa, sin signos de exclamación ni mayúsculas, con esa calma de quien está seguro de que controla la situación. Natalia devolvió el teléfono a Celia. Levantó la vista y buscó a Sergio en el salón. Estaba exactamente donde lo había dejado, con su hermano y sus amigos, con la copa en la mano, riéndose de algo. En el momento en que Natalia lo encontró con la mirada, él levantó la vista también, como pasa a veces, y sus ojos se cruzaron. Sergio sonrió. Luego vio a Celia al lado de Natalia, y la sonrisa se quedó a mitad de camino. Lo que ocurrió en la cara de Sergio en los siguientes 2 segundos fue algo que Natalia no olvidaría. La sonrisa que no terminó. El color que se fue. Los ojos que fueron de Celia a Natalia y de Natalia a Celia, buscando una lectura de la situación que le diera algún margen y sin encontrarla. Se acercó. No porque tuviera un plan, sino porque quedarse quieto era peor. Sergio, dijo Natalia, con una voz completamente normal, del todo cotidiana, que por eso mismo cortaba más que cualquier grito. ¿Quieres explicarme quién es esta mujer o prefieres que lo haga ella? He leído los mensajes, dijo Natalia. En torno a ellos, el salón había empezado a percibir que algo pasaba. No todo el mundo, no de golpe, sino con esa propagación gradual de la atención que tienen los espacios pequeños cuando ocurre algo fuera del guión. Los más cercanos habían dejado de hablar. Los más alejados seguían sin saber nada, pero notaban el cambio de temperatura. Sergio bajó la voz. Podemos hablar de esto en otro sitio, no hace falta que... No voy a ningún otro sitio, dijo Natalia. Y luego, con esa misma voz tranquila, que era ya cualquier cosa menos tranquila por dentro, añadió algo que nadie en ese salón esperaba. Y tú tampoco. Se giró hacia Celia. Siéntate, por favor. Celia la miró un momento. Luego asintió, y se sentó en la silla más cercana, con esa lentitud de quien lleva meses de embarazo y agradece cualquier oportunidad de sentarse. Sí, Natalia se giró hacia el salón. No levantó la voz. No hizo falta. Perdonad un momento. 32 personas miraron hacia ella. El silencio fue inmediato, de esos que ocurren solos cuando alguien tiene algo que decir, y todo el mundo lo percibe antes de que lo diga. Esta mujer se llama Celia, dijo Natalia, señalándola con una naturalidad que era casi más devastadora que cualquier dramatismo. Lleva casi 2 años con mi marido. Está embarazada de él. Y cuando se lo dijo, Sergio la amenazó por mensaje para que no abriera la boca. Nadie dijo nada. El tipo de silencio que llena una habitación entera. He leído esos mensajes, continuó. Y quiero que quede claro delante de todos los que estáis aquí esta noche que ese niño no tiene ninguna culpa de nada. Ninguna. Hizo una pausa. No, y que voy a asegurarme de que Sergio asuma la paternidad y pague lo que le corresponde,
con esos mismos mensajes como prueba. «Cállate», dijo Natalia, sin mirarlo. Lo que pasó a continuación en ese salón fue lo que pasa cuando una verdad grande cae en un espacio pequeño. La gente reacciona cada una a su manera, y todas las reacciones juntas crean un ruido que no es exactamente escándalo, pero que tampoco es nada parecido a una fiesta. La madre de Natalia se levantó y fue hacia ella. El hermano de Sergio se quedó donde estaba mirando al suelo. Los amigos del trabajo de Sergio intercambiaron miradas que decían todo lo que no iban a decir en voz alta esa noche, pero que dirían entre ellos durante semanas. Sergio intentó hablar 2 veces más. Las 2 veces, alguien en el salón le cortó antes de que llegara a ningún sitio. Sí, no fue un linchamiento, ni fue teatro. Fue simplemente que 32 personas habían escuchado los hechos y habían leído la situación, y no había ninguna versión alternativa que Sergio pudiera ofrecer que cambiara lo que acababa de ocurrir en esa habitación. La fiesta terminó antes de medianoche. El lunes por la mañana, Natalia estaba en el despacho de un abogado con el teléfono de Celia y una copia de los mensajes impresa en papel. El abogado los leyó, hizo 3 preguntas, y le dijo que tenía suficiente para un proceso de reconocimiento de paternidad forzoso, que Sergio no iba a poder frenar. Las amenazas documentadas de Sergio a Celia para que ocultara el embarazo constituían en sí mismas evidencia suficiente para el proceso. El abogado presentó la demanda esa misma semana. Sergio fue notificado el miércoles. Si su abogado le llamó el jueves para explicarle que con esa documentación, las posibilidades de contestar con éxito eran prácticamente nulas. El divorcio lo presentó Natalia esa misma semana, con una liquidación de bienes que el mismo abogado negoció con una firmeza que Sergio, en el estado en que estaba, no tuvo energía para combatir como habría tenido en otras circunstancias. El piso era de los dos, pero la hipoteca la había estado pagando mayoritariamente Natalia durante los últimos años, y eso quedaba documentado. El acuerdo final fue lo que fue. Sergio terminó esa semana sin el matrimonio, con una pensión mensual que sería descontada directamente del salario cuando la crianza naciera. Con la reputación destruida delante de cada persona que había estado en ese salón el sábado, que eran exactamente las personas de su entorno que más le importaban o que más le iban a importar en los años siguientes. Y con sus propias palabras escritas en esos mensajes como la prueba central de todo el proceso. Había amenazado a Celia porque creía que el miedo era suficiente para mantenerla callada. Había calculado que una mujer sola, embarazada y sin recursos inmediatos, elegiría el camino más fácil. No había calculado que el camino más fácil tiene un límite. Ni había calculado que Natalia, a quien había subestimado durante 2 años de la misma manera en que se subestima a las personas que confían en uno, era exactamente el tipo de persona que lee unos mensajes, pone la mano en el hombro de una desconocida y decide en 30 segundos lo que hay que hacer. Sergio había entrado en ese salón como el cumpleañero. She salió como el hombre al que sus propias palabras hundieron. Escritas por él, guardadas por Celia, y usadas por Natalia con una precisión que él nunca supo que ella tenía. Natalia llamó a Celia el miércoles. No había planeado hacerlo ese día específicamente. Se encontró con el teléfono en la mano un poco después del mediodía, entre reunión y reunión, y marcó el número antes de pensarlo demasiado, porque cuando uno lo piensa demasiado, encuentra razones para no hacer cosas que en realidad quiere hacer. Celia cogió al tercer tono. «¿Cómo estás?», preguntó Natalia. Un momento de pausa al otro lado. «Mejor que el sábado», dijo Celia. «¿Tú, cómo estás?». «Mejor que el sábado», dijo Natalia. Las dos se quedaron un segundo con eso. Y luego Celia hizo un sonido que era casi una risa, y Natalia también. De esas risas breves que no son alegría exactamente, sino alivio. El alivio de poder decir algo verdadero sin tener que construirlo demasiado. Hablaron 20 minutos. No de Sergio, no de abogados, no de nada que tuviera que ver con lo que había ocurrido el sábado. Hablaron de cómo estaba durmiendo Celia, que era mal, y de cómo estaba durmiendo Natalia, que también era mal, pero por razones distintas. Celia tenía cita de control la semana siguiente, y estaba un poco nerviosa porque la última ecografía había mostrado algo que el médico había dicho, que probablemente no era nada, pero que igual le rondaba. Natalia escuchó. Preguntó lo que tenía sentido preguntar. Cuando colgaron, había algo entre las dos que no estaba antes de la llamada y que no tenía nombre todavía, pero que tenía peso. Lo que Natalia no había esperado de todo aquello era eso, sino la rabia, que había llegado y que iría procesándose con el tiempo y con la ayuda de un proceso de divorcio que su abogado llevaba con una eficiencia que agradecía.
no el vacío de volver a un piso donde todo tenía la huella de algo que ya no era lo que había creído que era. Eso lo había esperado. Lo que no había esperado era encontrar en Celia, de todas las personas posibles, a alguien con quien hablar de verdad. Fueron juntas a la consulta del jueves siguiente. Natalia se quedó en la sala de espera, mientras Celia entraba con el médico, y estuvo allí con una revista que no leyó, y el teléfono que revisó sin ver nada, hasta que Celia salió con la ecografía en la mano, y una expresión que ya era diferente a la de antes de entrar. «¿Todo bien?», dijo Celia. «El médico dice que era normal para la semana en que estaba». «Bien», dijo Natalia. Y lo dijo con un alivio que la sorprendió un poco por lo genuino que era. Fueron a comer a un sitio cerca de la consulta, un restaurante pequeño con las mesas juntas y el menú del día escrito en una pizarra, y comieron sin hablar de nada trascendente durante una hora, y eso también era algo que Natalia no había esperado. Que pudiera estar sentada frente a Celia en un restaurante cualquiera un jueves al mediodía, y que la conversación fuera fácil. Porque Celia era fácil de tratar, directa, sin capas innecesarias, con ese humor seco que tienen las personas que han pasado por cosas difíciles y han decidido que reírse de ellas es mejor que la alternativa. En otro contexto, en cualquier otro contexto del mundo, habrían podido ser amigas sin ningún problema. En este contexto también podían serlo. Eso era lo que estaban descubriendo. Sí, el cuarto del bebé lo montaron un sábado de febrero, con 3 semanas de margen antes de la fecha prevista, que Celia había decidido que era mejor tenerlo listo antes de que el cuerpo decidiera que ya había tenido suficiente paciencia. Era una habitación pequeña en su piso del Poble Sec, que había pintado de un verde muy suave. Un verde que cuando Natalia lo vio por primera vez, pensó que era exactamente el color correcto para un sitio donde alguien va a empezar a ver el mundo. La cuna venía en una caja con instrucciones en 6 idiomas y 47 pasos que al principio parecían razonables, y que hacia el paso 18 empezaban a parecer una broma de mal gusto. Estuvieron 40 minutos con las piezas en el suelo y las instrucciones abiertas en el teléfono, y en algún momento del proceso, las dos estaban riendo, de una manera que no tenía nada de forzado, ante un tornillo que no entraba donde tenía que entrar y que resumía bastante bien la energía de esa tarde. Cuando la cuna estuvo montada, se quedaron las dos mirándola en medio de la habitación verde. «Va a estar bien», dijo Natalia. «Sí», dijo Celia. No hablaron de Sergio ese día. Sergio existía en los papeles del divorcio, que Natalia había firmado en enero, con esa tranquilidad de quien cierra algo que ya había decidido cerrar. Existía en la pensión, que empezaría a llegar puntual cada mes, descontada directamente del salario, en cuanto la crianza naciera, dado que era el resultado de un proceso que el abogado había llevado con la documentación de las amenazas, y que Sergio no había tenido argumentos reales para frenar, porque los argumentos reales estaban todos del otro lado. Existía en los comentarios que circulaban entre la gente que había estado en la fiesta y que en una ciudad del tamaño de la suya tardaban en apagarse. Pero no existía en esa habitación verde, ni en esa cuna, ni en ninguno de los planes que Celia estaba construyendo para lo que venía. Porque Celia había decidido que su hijo iba a saber que su madre había hecho lo correcto cuando era más difícil hacerlo. Y eso no requería la presencia de Sergio para nada. El niño nació un martes de marzo a las 4 de la madrugada. Sí, Natalia estaba en la sala de espera del hospital, con un café frío y el teléfono en la mano, cuando la hermana de Celia salió a buscarla. Llevaba 2 horas ahí, con ese cansancio particular de las esperas que importan, y cuando le dijeron que todo había ido bien y que era un niño, se quedó un momento con esa información antes de que le llegara del todo. Cuando le llegó, la sonrisa fue de las que no se deciden, sino que ocurren solas. Entró a verlos cuando Celia estuvo lista. Celia estaba en la cama con el niño en brazos, y esa cara de agotamiento absoluto que tienen las personas cuando acaban de hacer algo que las ha cambiado de una manera que todavía no saben medir. El niño era pequeño y tenía los ojos cerrados, con esa concentración total de los recién nacidos, que parecen estar procesando el mundo nuevo en que acaban de aparecer. Natalia se acercó y lo miró un momento sin decir nada. Era una vida nueva. Una vida que había llegado al mundo a pesar de todo, a pesar de las amenazas y del miedo, y de un hombre que había intentado usar el dinero y el poder para decidir lo que otras personas podían o no podían hacer con su propia historia. Esa crianza no tenía ninguna culpa de nada. Y estaba aquí. Y estaba bien. «Hola», dijo Natalia, sin dirigirse a nadie en particular. «Al niño», supuso. «O al cuarto. O al martes de marzo en general».
Celia la miró desde la cama, con esa media sonrisa de quien no tiene energía para más, pero tiene suficiente para eso. Gracias por estar, dijo. No me lo habría perdido, dijo Natalia. Y era verdad. Tiempo después, cuando alguien le preguntaba cómo había salido de todo aquello, que Natalia pensaba en esa noche del hospital, y en la habitación verde, y en la cuna con el tornillo imposible, y en los 20 minutos de teléfono de un miércoles al mediodía. Y pensaba que había entrado a aquella fiesta con las manos llenas de cosas que había construido con cuidado, y con años y que creía sólidas, y que había salido con las manos vacías de todo eso, pero con algo que no había planeado encontrar, y que resultó valer mucho más. Sergio, mientras tanto, cargaba solo con el peso de todo lo que había perdido por elección propia. La reputación que no se reconstruye fácil. El hijo que crecería sabiendo lo que su padre había hecho. El dinero que salía puntual cada mes, sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Todo eso por haber creído que las dos mujeres que amenazó iban a quedarse donde él las había puesto. No se quedaron. Y esa era, al final, la única parte de la historia que importaba,